¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1154 y la última de esta edición de verano de 30 minutos. Arrancamos, como siempre, en esta parte con las empresas que hacen posible que estemos al aire cada semana. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Großteiner, arquitectura en contenedores. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Gross, calidad que avanza. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Vamos a empezar con una de las primeras preguntas que estamos haciendo cada vez más habitualmente y tiene que ver con que vivimos en un país que hace 20 años está atravesando prácticamente una crisis constante y repetitiva y donde el mundo está atravesando un cambio de paradigma tremendo. El bosque que genera esta coyuntura o el árbol que genera esta coyuntura que se está dando en Argentina no nos está permitiendo ver los cambios profundos que se están dando en el mundo. Por eso arrancamos con Augusto Salvato preguntándole si Argentina todavía sigue viviendo en el siglo XX. Por un lado, la Argentina, digamos, evidentemente es un país que está atrapado en su propia coyuntura. Es decir, de alguna manera tenemos una suerte de complejo ombliguista, si se quiere, y una obsesión con el presente que nos impiden ver dos cosas que son muy importantes. Primero, proyectar hacia el futuro y, por otro lado, generar, digamos, vínculos internacionales, entender qué es lo que está pasando en el mundo y entendernos en un contexto. Ahora, por otro lado, te diría que eso es una Argentina. Hay otra Argentina que evidentemente esto lo ve, lo entiende, es la Argentina de las 11 empresas unicornio, la Argentina, digamos, del mayor talento humano de América Latina, el mayor capital humano de América Latina, con muchísimo talento, con muchísima capacidad. Entonces, el gran desafío que tenemos, creo, en los próximos años es compatibilizar estas dos Argentinas, es decir, lograr, de alguna manera, extender un poco esta visión de una Argentina más desarrollada, más progresista, más tendiente hacia una mirada de futuro, y evitar, digamos, esta obsesión con el presente y esta mirada muy ombliguista que a veces nos caracteriza. Bueno, creo que ese es primero el gran desafío que tenemos y segundo, hay una realidad, ¿no? La dinámica tan compleja, coyuntural y a veces esa necesidad de siempre
ir arreglando, construyendo sobre problemas o arreglando con parches, nos lleva a tener una vocación emprendedora, una capacidad resolutiva muy grande y evidentemente eso genera una mentalidad muy orientada hacia generar este tipo de emprendimientos, este tipo de empresas. El problema es que esto lo que nos permite es que surjan las empresas. Es decir, el famoso efecto Messi, ¿no? El argentino con mucho talento que genera algo muy bueno, muy disruptivo. Pero hay un problema, es decir, ¿dónde es más exitoso Mercado Libre? ¿En Brasil, en México o en la Argentina? Bueno, la respuesta es evidente. O sea, Mercado Libre puede ser una empresa fundada por argentinos desde Argentina, pero que tiene su principal capital en operaciones en Brasil, en México, en otros lugares de América Latina. Creo que el desafío que tenemos, o lo que nos genera esta situación, es que permanentemente estamos expulsando talento y expulsando, digamos, empresas de calidad. Lo que tendríamos que tratar es de aprovechar justamente eso y mantenerlo, cuidarlo y hacer que fomente más empleo en la Argentina. Y la palabra emprendedurismo está prácticamente de moda desde hace un par de años, pero sin embargo la palabra empresario sigue siendo para muchos sectores, no solo de la política, sino incluso de la sociedad, una mala palabra. Sin embargo, un buen emprendedor se termina convirtiendo en empresario. Y los empresarios son los generadores de riqueza en cualquier país. Los distintos países se miden a partir de la cantidad de empresas que tienen por habitantes. Y Argentina está muy lejos de lo que es Brasil o México, dos de los principales países de Latinoamérica que están llevando adelante el crecimiento del continente. Entonces, le preguntamos si son necesarias más empresas para poder retomar un camino de crecimiento. Es un desafío dentro de, incluso te diría que, yo creo en la clase dirigente como un todo, que no solamente implica la política, sino que implica el sector empresario, implica el sector sindical, es decir, como un todo, ¿no? Y creo que ahí el gran desafío es pasar de la idea del emprendedor a la idea del empresario. Y eso cuesta, es difícil, pero es sumamente necesario para crecer y para brindar más trabajo y para poder expandirse. Y en esa transición creo que la Argentina es un poco cruel, digamos, por decirlo de alguna manera, con el paso del emprendedor al empresario. Hoy todo hace que las empresas tiendan a caerse por presión fiscal, por leyes laborales obsoletas, por una cantidad de cosas. De hecho, Argentina es el país con menos cantidad de empresas en toda Latinoamérica, a pesar de estos 11 unicornios, ¿no? Sí, bueno, eso de alguna manera lo que nos pone, digamos, detrás de cada una de estas regulaciones, de cada una de estas leyes, de cada uno de estos problemas, si se quiere, en términos de desarrollo económico, hay siempre intereses, ¿no? La política es básicamente la puja de intereses. Entonces ahí creo que el gran desafío es cómo nos sentamos todos, compatibilizamos esos intereses y hacemos básicamente, tomamos las decisiones que la Argentina necesita para insertarse en la economía del siglo XXI. Que eso es muy particular, digamos, la economía del siglo XXI, a diferencia de la economía del siglo XX, es una economía basada en el conocimiento. No importa tanto cuántas si quiere, capacidades materiales tengas, sino los recursos humanos que tengas y cómo puedas poner esos recursos al servicio del desarrollo de una actividad, cualquiera sea, desde la construcción hasta la ganadería. Entonces creo que ahí la clave va a estar en cómo adecuamos nuestra economía y demás a las condiciones del siglo XXI. Y eso es lo que hoy a Argentina más le está costando. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Vamos a hacer una pausa rápidamente, pero vamos a volver con Augusto Salvato porque todavía nos falta hablar sobre lo que es el verdadero motivo de la guerra mundial que se está viviendo hoy. Nos falta hablar sobre los sindicatos, cuál es el rol que cumplen en estos contextos, millennials, centennials y el futuro del trabajo o el presente del trabajo y la nueva educación, entre otros temas. Ya volvemos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen.
Avanzamos. Gross, calidad que avanza. Mercedes-Benz. Los hacedores no viven el trabajo como una carga. Porque haciendo, encuentran su manera de disfrutar. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Vollmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Vollmer, nos conocemos. En Lambert Hermanos tenemos tu próximo remolque 100% en cuotas, en 60 pagos en pesos y sin interés. Fácil, rápido, cómodo y sobre todas las cosas, transparente. Solo con tu DNI, sin bancos y sin interés. Vamos a ayudarte a llegar a tu 0 kilómetro sin complicaciones. Por eso tenemos la cuota más baja del mercado garantizada. 40 años en el rubro avalan nuestra palabra. Llama ahora gratis al 0800-888-5262 o ingresa a nuestra web www.lamberthermanos.com y engancha tu remolque por 60 cuotas en pesos y sin interés. Delisotti Hermanos. Como siempre, producción agrícola y ganadera, acopio de cereales y venta de insumos y servicios para el agro. Y ahora agregamos valor a la producción con extrusado de soja para la elaboración de expeller y aceites. Delisotti Hermanos, en Sauce Pinto. Y en este cambio tremendo de paradigmas que se está dando en el mundo, donde todavía no sabemos dónde puede llegar a pararse esta situación, estamos atravesando la cuarta revolución industrial. Y la principal característica que tiene esta cuarta revolución industrial es el tiempo, la velocidad con que se producen los cambios. Como te decía antes, la Argentina está transitando el camino hacia la cuarta revolución industrial, pero el gran problema es que esta revolución industrial que estamos viviendo está generando cambios que son 3.000 veces mayores a las 3 revoluciones industriales anteriores. Es decir, la primera y segunda, que es la que estudiamos la mayoría probablemente en el colegio, en la universidad, la tercera revolución industrial, que es la que hizo que hoy todos tengamos una computadora en nuestra mano, que es el teléfono celular, digamos. Hoy estamos en un momento exponencial de donde los cambios son mucho más rápidos y donde si no te adecuas rápidamente el tren se va y cada vez adecuarse es más complejo. Pensemos que hoy en muchos lugares de la Argentina no llega básicamente el 3G y estamos hablando de la revolución del 5G, ¿no? Que básicamente genera o permitiría desarrollar digamos, subida y bajada de archivos de Internet a una velocidad de milisegundos. Y eso es fundamental, por ejemplo, para todo el desarrollo de tecnología en sectores como, por ejemplo, el agro. Entonces, hoy tenemos que estar pensando en eso y tenemos que estar discutiendo eso, digamos. Creo que esas son las grandes discusiones del futuro. Es un problema de agenda, entonces. Es un problema de agenda y es un problema a veces también de una mirada, como decíamos antes, de una agenda y de una mirada muy concentrada en el presente y en la coyuntura. Es decir, si nosotros continuamos discutiendo la coyuntura, nos va a ser muy difícil tener una mirada a largo plazo y mirando hacia el futuro. Y como decimos siempre, el gran problema, el gran peligro que tienen las empresas es quedarse mirando solamente la coyuntura y dejar de ver todo lo que está sucediendo en el mundo. Porque si logramos atravesar esta coyuntura, que lo vamos a hacer como Argentina siempre ha atravesado todas estas crisis económicas, el tema es que cuando querramos competir a nivel mundial, ahí va a ser mucho más difícil.
Es una cuestión también de cómo insertarse en el mundo y la decisión de qué es lo que queremos, digamos, proyectar y cómo nos vamos a insertar en cadenas globales de valor. Es decir, el siglo XX, digamos, fue un siglo donde de alguna manera lo que fuimos haciendo fue decir, bueno, ¿en qué producto nos destacamos más? ¿No? Hoy eso se vuelve mucho más específico. Y verdaderamente, digamos, hay algo, yo siempre uso la misma analogía porque me parece que es bastante gráfica. Probablemente muchos de los que nos están mirando, escuchando del otro lado, tienen un iPhone. El iPhone tiene una leyendita atrás que dice ensamblado en China, diseñado en San Francisco. El valor económico del iPhone, digamos, se lo pueden imaginar dónde está. No está en el ensamblaje que se realiza en China, que es básicamente la industria del siglo XX, una industria material, sino en el diseño en San Francisco, una industria, digamos, del conocimiento, una industria basada en el capital humano, donde el trabajo humano es fundamental, pero donde también ese trabajo, lo que brinda valor agregado, digamos, es el conocimiento de la persona y no las máquinas que vos tengas, si se quiere, de alguna forma. Creo que ahí es donde tenemos que poner el foco. Creo que el foco tiene que estar puesto en la calidad del trabajo, en el diseño, digamos, en la economía de la cuarta revolución industrial. Y a veces nuestro foco está muy puesto en la economía del siglo XX, ¿no? Cuando pensamos, por ejemplo, en los recursos naturales que tenemos y demás, creo que ponemos mucho el foco en la economía del siglo XX y no adecuamos nuestras actividades económicas a las actividades del siglo XXI. Hasta hace un par de décadas atrás, no mucho tiempo, las empresas se medían por sus activos. Si veíamos lo que era el top 10 de las principales empresas de Estados Unidos o de Europa o del mundo mismo, todas esas empresas tenían grandes fortunas en capital tangible. Sin embargo, hoy esas 10 primeras empresas prácticamente no tienen tangibles. Hoy el conocimiento es el principal distintivo que tiene una empresa y uno de los principales capitales a desarrollar. Por eso, hoy la verdadera guerra mundial que se está dando es por los talentos. Hoy el mundo está en una guerra por los talentos, guerra en el sentido, digamos, más si quiere, literario de la palabra, ¿no? Pero es completamente una batalla por los talentos, que además no solamente, o sea, a veces se mide la fuga de talentos en cuánta gente emigró. No tiene que ver solamente cuánta gente emigró. Vos acá podés tener en Paraná personas trabajando para empresas de Estados Unidos y eso no lo tenés mapeado. Y hay gente que sale fuera del sistema y que está inserto en otro sistema laboral y económico y que está viviendo al lado de tu casa. Entonces, creo que hoy eso es uno de los grandes desafíos que tienen las economías menos desarrolladas. Al mismo tiempo, eso nos permite también, digamos, diferenciarnos. Hoy tenemos trabajo de muy buena calidad a un costo relativamente bajo. Entonces, eso puede ser una ventaja comparativa. Pero si lo sabemos aprovechar, es decir, si el día de mañana el salario real en dólares vuelve a estar súper alto, bueno, evidentemente vamos a haber perdido ese mercado y nos dedicaremos a otra cosa, pero esto tiene que estar inmerso en una mirada estratégica de país, que es un poco lo que falta. Y ahí es donde viene lo que es una amenaza, termina siendo algo positivo, porque todos aquellos talentos que tienen la posibilidad de trabajar en otro lugar, después de la pandemia sobre todo, buscan trabajar en lugares totalmente aislados, totalmente cómodos y totalmente amigables con el medio ambiente, que no son las grandes ciudades. Bueno, sin ir más lejos, si querés te cuento mi experiencia personal, no por ser, digamos, autorreferencial, pero yo después de la pandemia me trasladé a vivir a Pinamar, ¿no? Es una ciudad balnearia a 300 y pico de kilómetros de Ciudad de Buenos Aires. Claramente hoy las ciudades, digamos, intermedias tienen, digamos, una gran posibilidad, pero la clave me parece ahí va a estar en desarrollar la infraestructura necesaria para permitir que esas personas se instalen y se desarrollen en este tipo de ciudades. La economía del conocimiento es hoy la gran inversión que tenemos que hacer. La República Argentina está dotada de muchísimo talento, de muchísima gente con una capacidad tremenda para poder desarrollarlo. Entonces, tenemos que empezar a entenderle un poquito más a la economía del conocimiento y apoyar de distintas maneras para el desarrollo de esta que puede ser una de las grandes ventajas competitivas que puede llegar a tener nuestro país y lo está demostrando a partir de la cantidad de unicornios que tiene hoy nuestra República Argentina. Yo creo que la Argentina ha demostrado ser muy resiliente y ha logrado adaptarse bien en algún sentido a este tipo de transformaciones. Pero es fundamental hacerlo rápido. Es decir, es fundamental tener presente que tenemos las capacidades para hacerlo, pero que si no nos ponemos las pilas, evidentemente se nos va a pasar el tren. Y esto es muy importante verlo. Nosotros hace 12 años
duplicábamos a Polonia en exportaciones de economía del conocimiento. Hoy Polonia exporta casi 10 veces más que nosotros. En 10 años, digamos, tuvimos esa brecha. Y no porque nosotros hayamos dejado de exportar, nosotros nos estancamos, pero Polonia creció muchísimo, Colombia está creciendo muchísimo, Uruguay está creciendo muchísimo. Entonces, es hora de que definamos una mirada estratégica del país y, digamos, un poco lo ideal desde mi punto de vista sería que esté inmersa en las ideas del siglo XXI. Y esa tarea no solamente es del país, sino que las provincias o los municipios pueden hacer mucho a pesar del país. Sin duda, y se está haciendo, pero ahí es muy importante, traigo otra vez el concepto de clase dirigente, ¿no? Es importante tener un sector empresario, un sector, digamos, una dirigencia política, un sector sindical, digamos, que un poco pueda ponerse de acuerdo en eso. Bueno, ¿cuál es nuestra mirada estratégica como ciudad, como provincia? ¿Hacia dónde vamos a apuntar? Y pongamos un poco los cañones hacia ese lado. Creo que a veces en la Argentina falta eso, esa planificación más de largo plazo, acordada y consensuada, con una mirada obviamente global. Y entender el rol de la economía del conocimiento y entender a las nuevas generaciones es entender una nueva forma de trabajar y de relacionarse. Uno de los aspectos fundamentales en toda esa historia son los sindicatos y son uno de los pilares necesarios para poder desarrollar hoy este nuevo mundo en el cual estamos viviendo, a pesar de que en Argentina todavía no nos hemos dado cuenta, y que tenemos que transformar para generar crecimiento. No podemos seguir con contratos laborales desde hace 50 años atrás. Yo trabajo realizamos en la Universidad Católica Argentina un posgrado específicamente de futuro del trabajo para sindicatos. Y te diría que un poco la lección que obtuvimos de ahí es, hay una conciencia de que esto, de la forma en que está planteado, no es beneficioso para los trabajadores, es decir, y no es beneficioso para los sindicatos en general, es decir, cada vez vemos que menos gente está afiliada a los sindicatos, un poco porque la economía colaborativa del siglo XXI genera eso, ¿no? Genera otro tipo de empleo. Ahora, el sindicato tiene un rol fundamental, que es, por ejemplo, entre otras cosas, el rol de la formación profesional. Es decir, hoy tenemos que pensar que cada 5 años, esto es un estudio del Foro Económico Mundial, cada 5 años cambian el 35% de las habilidades necesarias para trabajar en una empresa. O sea que en 5 años, en 10 años, van a cambiar prácticamente el 100%. Y eso, digamos, nos pone ante una disyuntiva. Es cómo vamos a hacer para formarnos para trabajar en el futuro. Bueno, ahí el sindicato cumple un rol muy importante, es decir, la formación de los trabajadores que ya están inmersos en el sistema y la recapacitación. Eso es algo que se está discutiendo en todo el mundo. Y que en la Argentina, que es un país con tasas de sindicalización comparado con el resto del mundo relativamente altas, podrían jugar un rol muy importante en ese sentido. Entonces creo que los sindicatos también requieren una reconversión hacia adentro de cómo se hace para beneficiar de la mejor manera a los trabajadores. OCAD Drones. Toda la tecnología de drones al servicio de la ingeniería y la construcción. OCAD Drones. Reduzca tiempos en levantamiento de datos y maximice la precisión con un procesamiento profesional. OCAD Drones. Hacemos rápidamente una pausa, no se vaya porque enseguida vamos a hablar sobre inversiones, pero sobre todo de inversiones en empresas de este tipo de tecnologías. No se la pierda porque es sumamente interesante lo que viene. Ya volvemos. Avanzamos en la calidad de nuestros remolques. Avanzamos con una nueva imagen. Avanzamos. Gross, calidad que avanza. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales.
La Cooperativa Arroceros Villa Elisa. Más de 35 años acompañando a productores de la región. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. Los que hacen son hacedores permanentes. Incluso cuando descansan, siguen haciendo. Nueva Renault Alaskan, hecha para los que hacen. Folmer, el concesionario Renault para Entre Ríos. Folmer, nos conocemos. Con más de 30 años de trayectoria, Borsellino Impresos es la única industria gráfica 100% integrada de Latinoamérica, desde la preimpresión hasta la logística. Borsellino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borsellino Impresos, estamos en todo. Y ahora vamos a hablar de millennials, de centennials, de la educación y del futuro del trabajo, o mejor dicho, el presente del trabajo, porque la educación es otra de las cuestiones claves para desarrollar. Ahora, Augusto Salvato va a dar un ejemplo que es clarísimo. Los chicos de hace 15 años atrás, cuando tenían 5 o 6 años, no tenían idea de las redes sociales. Y sin embargo, hoy, esos chicos que a los 6 años empezaron, o a los 5 años empezaron en una escuela primaria, hoy una de las principales fuentes de trabajo que tienen es de community manager. ¿Cómo se prepara alguien a los 5 o 6 años, o cómo se forma alguien desde esa educación para trabajos que dentro de 15 años después no existen todavía? Bueno, mirá, vos me hablabas de son los que tienen 18 años. Yo te lo bajo un poco más. Hoy la estadística que tenemos es que el 65% de los chicos que hoy están entrando a la escuela primaria van a trabajar en profesiones que no tenemos la menor idea que existen. Y esto puede sonar muy a ciencia ficción, pero ¿cuánta gente trabaja hoy, por ejemplo, como community manager, ¿no? Es decir, manejando las redes sociales de una empresa, de un comercio, etcétera, etcétera. Bueno, hace 15 años las redes sociales no existían, es decir, al menos como las conocemos hoy. Entonces, una persona que capaz hoy tiene 20 años y está, digamos, trabajando de community manager, cuando él entró a la primaria no existía, digamos, su fuente laboral. Eso es algo muy común y que cada vez va a ser más común. Entonces, eso nos obliga a repensar el sistema educativo, por un lado, y en segundo lugar, fundamentalmente, a repensar la forma en que capacitamos a nuestros trabajadores para los trabajos del futuro. Y a nuestros hijos, o sea, hoy la capacitación es más en habilidades más que... Completamente. Y tiene mucho que ver con la tecnología, es decir, cómo utilizamos la tecnología para, una forma beneficiosa, crear valor y crear empleo. Por eso hay mucha gente probablemente del otro lado que está preocupada por el tiempo que pasa su hijo frente a la tecnología. Y la clave no está tanto en el tiempo que pueda pasar frente a la tecnología, sino en cómo se utiliza esa tecnología. Es decir, si se usa para crear valor, si se usa para aprender, para formarse, o si se usa para consumir entretenimiento. Ahí creo que hay una gran brecha, una gran diferencia, pero tenemos que tener una mirada que incorpore la tecnología a nuestra formación, definitivamente. Es decir, hoy estamos lo hemos visto con el tema de la pandemia, ¿no? Es decir, nunca la humanidad había conseguido tan rápido desarrollar, por ejemplo, una vacuna para una enfermedad, digamos, como lo fue el coronavirus. Nunca había habido tanta colaboración científico-tecnológica a nivel global. Entonces, estamos en un momento muy interesante. Hoy estamos, digamos, pensando en... hay literalmente empresarios que están pensando en cómo se va a trasladar la humanidad a Marte, pero todavía tenemos que resolver muchos problemas dentro de la Tierra, digamos, para poder dar esos próximos pasos y generar, digamos, y entender, digamos, que estamos viviendo en una época de grandes y muy profundos cambios. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Großteiner, arquitectura en contenedores. Dimaco,
Materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. Leiva Hermanos, ahora también servicio premium en cofres de seguridad y salas de reuniones. Gross, calidad que avanza. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Yana Laudem, Instituto Argentino de Negociación y Arbitraje. El Hinojo Sociedad Anónima, negocios agropecuarios asociativos. Cartocor, la forma natural de proteger sus productos. Pinturas Sorbaloc, calidad certificada ISO 9001. Petropac, fábrica de envases flexibles. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Delisotti Hermanos, ahora extrusado de soja para expeller y aceite. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. OCAD Drones, tecnología para la ingeniería y la construcción. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Rotex, para su producto huevos AA. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Llegamos al final de la última edición de verano. A partir de la semana que viene volvemos al tradicional formato de 60 minutos y con todo el contenido sobre lo que sucede en la provincia de Entre Ríos y en la región en lo que respecta a producción, empresas y economía. Gracias, hasta la semana próxima.